que a continuación expongo ante ustedes. El nombre de este es La inclusión en la escuela formadora de maestros, las barreras a la preparación profesional. Bien, de inicio, quiero hacer presente que la investigación analiza cómo la política educativa en México promueve el acceso y la inclusión, aunque en la educación superior persisten barreras significativas para el alumnado con discapacidad. En el caso de la Escuela Formadora de Maestros en San Luis Potosí, las licenciaturas formadoras de docentes buscan desarrollar competencias pedagógicas. Sin embargo, estudiantes con discapacidad auditiva, visual, motriz, intelectual enfrentan dificultades que afectan su permanencia y egreso. Esto representa un riesgo para la profesionalización y para la consolidación de un magisterio verdaderamente inclusivo. El estudio se estructura en 3 bloques: metodología, resultados y reflexión docente. En ellos se reconoce que las prácticas pedagógicas y los apoyos comunitarios son insuficientes frente a los retos que implica la evaluación, las prácticas profesionales, la inserción laboral. Y se concluye que visibilizar la discapacidad en la formación docente exige no solo ajustes curriculares, sino también repensar los sistemas de control escolar y laboral. En el marco teórico se revisaron diversas posturas donde se concluye que la inclusión educativa implica repensar los sistemas escolares en su conjunto, currículos, modalidades y gestión escolar. Desde los años 90, los esfuerzos internacionales y nacionales han enfatizado la necesidad de reducir desigualdades y discriminación, como lo reflejan los programas educativos en México desde el 2011. Sin embargo, persisten barreras de 2 tipos: contextuales, que limitan el acceso al entorno escolar, e intrínsecas o emocionales, que obstaculizan la participación activa de los estudiantes. Estas barreras identificadas, que aunque en los sistemas educativos se promueve la inclusión, las prácticas reales muestran limitaciones que afectan la experiencia formativa. De ahí la importancia de considerar tanto la estructura escolar como el acompañamiento socioemocional en la vida académica. En la parte metodológica, la investigación adoptó un enfoque cualitativo con diseño etnográfico, lo que permitió documentar las experiencias cotidianas en escenarios educativos. Se utilizaron documentos, entrevistas semiestructuradas a docentes y estudiantes, guías de observación, diarios de campo y registros de video. El análisis se organizó en categorías relacionadas con las barreras en evaluación, práctica docente y programas de estudio. El proceso reflexivo permitió comprender cómo se viven las dificultades en la formación profesional y cómo influyen en la percepción de la inclusión. En los resultados se obtuvieron hechos significativos donde identifica que las barreras claras en la preparación profesional docente de estudiantes con discapacidad en la evaluación académica. Se observaron carencias con respecto a la redacción y en los análisis de texto y cumplimiento de actividades. En estudiantes sordos, las dificultades se centraron en la sintaxis y la gramática. En estudiantes con discapacidad visual, el reto radica en el desconocimiento docente sobre el braille, pese al uso de software como lo es en apoyo el JAWS. En la discapacidad motriz, las barreras son de infraestructura, y en la intelectual, en la discapacidad intelectual, las limitaciones están vinculadas en la adquisición de habilidades cognitivas y sociales. En las prácticas profesionales, los escenarios resultaron un poco adecuados para la diversidad del alumnado. Por ejemplo, estudiantes ciegos fueron ubicados en institutos para ciegos, lo que favoreció, en el caso de las prácticas profesionales, su desarrollo, pero también limitó su preparación en contextos regulares, como las escuelas de educación básica. En contraste, estudiantes con discapacidad motriz o auditiva enfrentaron serios obstáculos en las escuelas regulares debido a la falta de accesibilidad y a la rigidez de los programas. Estas condiciones evidencian la falta de ajustes institucionales para atender a la diversidad. Otro hallazgo relevante es que la dependencia del alumnado con discapacidad hacia sus compañeras, compañeros y familia, quienes frecuentemente realizan tareas en lugar de estos, limita el desarrollo autónomo de las competencias docentes, afectando la preparación profesional. En todo caso, la evaluación sumativa se mantiene rígida, sin considerar ajustes razonables, lo que refuerza las barreras del acceso. En la discusión, la reflexión docente plantea que la inclusión educativa en la escuela formadora se enfrenta a tensiones entre el ideal de equidad y la rigidez de los marcos normativos, mientras que la educación básica busca la flexibilidad curricular
para responder a la diversidad en la educación superior. En este caso, predominan criterios estandarizados y exigencias laborales inflexibles. Documentos normativos como los reglamentos laborales y las normas de control escolar establecen parámetros que excluyen implícitamente a quienes no cumplen estándares homogéneos. Esto convierte a la propia institución formadora en una barrera, pues limita la capacidad de adaptación a las necesidades del estudiantado. Aunque existen apoyos y prácticas de empatía, estos no logran compensar la rigidez de los programas ni la exigencia de la acreditación. En consecuencia, la inclusión se convierte en un reto estructural más que pedagógico. En conclusión, la educación inclusiva requiere transformar no solo el currículo, sino también los sistemas de control escolar y las condiciones laborales para garantizar la participación equitativa. En las escuelas formadoras de docentes, la discapacidad visibiliza tensiones entre el discurso inclusivo y la práctica educativa. Persisten barreras relacionadas con la evaluación, prácticas profesionales y rigidez normativa, lo que incrementa el riesgo de abandono escolar en estudiantes con discapacidad. La investigación concluye que la verdadera inclusión exige medidas más profundas que los ajustes didácticos, implica políticas educativas para fortalecer la autonomía del estudiantado y generar entornos accesibles tanto a la formación inicial como el ejercicio profesional. Solo así será posible formar un magisterio capaz de responder a los desafíos de la diversidad desde una perspectiva crítica y transformadora. Y aquí está una parte de la referencia que se usaron para esta investigación. Espero sea una investigación de su agrado y les agradezco la atención. Muchas gracias.